materias que cursa, pero queríamos mostrar un poco ese herramental teórico, de categorías, metodológico, que la cátedra puede traerles para quienes están interesadas en hacer alguna investigación de grado que tenga que ver con estas temáticas. No lo voy a plantear, yo ya con esto cierro, pero quería decirles que después de lo que yo les leí en ese PowerPoint que tienen disponible, ellos hacen una serie de recomendaciones también, o sea, no se quedan solamente en señalar que hay graves vulneraciones de derechos. Hacen una serie de recomendaciones que también es parte digamos, de una tesina, si bien vale digo, la aclaración, sobre todo en trabajo social, sobre todo en la TIF que ustedes terminan. Así que solamente les quería plantear eso como para que vieran un caso puntual donde se pudo llevar adelante una investigación en género, en salud mental, con perspectiva de derechos, ¿sí? Era solamente reseñar un poco eso. Les queda el PowerPoint ahí en la caja de la clase, y también está el enlace, como les digo, a lo que fue ese encuentro en el que estaban, además de las chicas, otras experiencias, ¿sí? Bueno, se finí. ¿Yo puedo decir una cosa? Nada, al respecto de la presentación de Euge y el tema, ahí en mi trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos estamos haciendo capacitaciones para equipos periciales que hacen dictámenes para sentencia de restricción de capacidad jurídica. Y algo que estamos intentando ver es incorporar esta perspectiva, porque o sea, lo fácil es restringirle la capacidad de ejercer el derecho sexual y reproductivo y sobre todo a las mujeres. Y sí, lo tutelar tira, digamos. Es como una Retutelar. inercia que hay que todo el tiempo ir a contrapelo. Sí, y lo más progre que se puede hacer es, bueno, el manejo del dinero, el derecho a, no sé, al ejercicio de las propiedades, del voto. Y claro, Pero, bueno, lo más propio, lo más liberal, el manejo del claro, dinero, ahora de la sexualidad no. pero el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de maternidad es un tema súper escabroso que medio que, bueno, ahí todos reproducimos lo que queremos dejar atrás. No. Es un temón. Entiendo. Súper, Pero para que súper. sepan que está súper en agenda en todos los poderes del Estado, porque estos gentes son funcionarios judiciales. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, no tenías más, porque quizás se quedó una partecita del Power, ¿no? Ok. Bueno, la idea ahora es, voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno, la idea es trabajar hoy el tema, digamos, en la línea de lo que comentaba Euge, el tema de la dimensión sexuada y de género de la violencia en el contexto de la dictadura cívico-militar 1976-1986, con esta aclaración que es un análisis que uno hace desde un presente, porque muchas veces estamos mirando hechos históricos y perdemos de vista que hay categorías que aparecieron posteriormente, entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno evalúa y analiza esas situaciones. De las referencias bibliográficas, en la misma línea que planteó Eugenia, es uno de los artículos que tomamos en la cátedra es de exalumnas de la cátedra que se presentaron en las jornadas de salud y población, y tomamos este material que es sumamente rico, que es Avasallar el cuerpo y dar batalla, la problemática de la violencia sexual en víctimas de terrorismo de Estado. Bueno, y fueron las jornadas de salud y población. Otro texto es el de Ana Longoni, que habla de la figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión.
Y otro texto es el de Laura Rodríguez Agüero, que es Las hijas del trueno, algunas notas sobre el carácter sexuado de la represión en Mendoza. A ver, igual cualquier cosa que no se entienda o que haya alguna opinión o lo que sea, hablan y me interrumpen y no hay ningún problema. Una cosa que quería hacer como mención primera es que siempre que uno elige y toma una decisión conceptual y unas categorías, eso que elige esas categorías implican una posición ideológica, ético y política, una afiliación, porque uno está en un entramado conceptual y se alinea con ciertos autores, y además corresponden a un conocimiento situado en un territorio de pertenencia en un momento histórico particular. Del mismo modo, en esa línea se inserta, digamos, o el planteo es desde la concepción de un pensamiento complejo, que significa que no es completo, que reconoce la incertidumbre y está en una búsqueda permanente de nuevos conceptos. El pensamiento complejo lo que hace es escapar al dogmatismo, tiene en cuenta interacciones dinámicas y transformaciones, y la concepción del sujeto es en relación a ser un emergente de la trama relacional de su sociedad y su historia. Las categorías con las cuales vamos a hablar de la dimensión sexuada que yo les planteaba al principio es la categoría de identidad, de género y cuerpo, todo pensado en simultaneidad, de ahí la dimensión sexuada de la violencia en contexto de dictadura. Vamos a tomar los testimonios, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la clase 8, donde vimos el tema de traumas sociales, salud mental y derechos humanos, una de las cosas que se jerarquizaba era el valor del testimonio en la historiografía, ¿no? Era donde ya no contaba tanto, digamos, o no contaba la versión de los héroes, sino el testimonio y de las propias víctimas como una categoría a considerar y a construir una narrativa sobre el pasado. Y la noción de cuidado, acá situada y pensada como práctica de resistencia. Bueno, en cuanto a la identidad, tenemos que pensar que la identidad opera como un sistema de regulación y control de la subjetividad en función a patrones establecidos. Esto no quiere decir que los sujetos asuman pasivamente y se avengan esos patrones establecidos, pero hay una regulación o una confrontación con ellos. Hay una rearticulación, refuncionalización y una modificación. El movimiento, ya sea de la identidad, o ahora vamos a hablar de género también, implica siempre una construcción en donde se entrecruzan lo subjetivo singular y lo colectivo. Siempre en tensión, ¿no? Hay relaciones de fuerza tensionadas en función de resistir o de aceptar. Lo mismo el proceso de generización. Hay una dimensión fundante del proceso, el género como dimensión fundante del proceso de subjetividad o subjetivación. Y es una construcción simultánea. Otra definición de género también tiene que ver con una construcción social y cultural organizada a partir de la diferencia sexual, que abarca tanto la esfera individual como el significado que la cultura le otorga. O sea, y es una esfera individual y una esfera social. Esta es un concepto de Faure, del 2007. Implican diferencias y desigualdades sociales, culturales y económicas entre los sujetos y se construyen a lo largo del tiempo, por eso es importante desentrañar en todo momento los motivos que la generaron y cómo esa categoría se reproduce día a día. E implica una construcción histórico-cultural, que varía de acuerdo a un grupo y de una época a la otra. Entonces, lo ligamos también a la categoría de cuerpo, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio? El cuerpo es
un objeto material, pero a la vez es semiótico y normativo. Y es lo mismo, es el entrecruzamiento de lo individual, lo colectivo, histórico, contextual. El cuerpo no está completamente determinado, ni controlado, ni normado, ni habitado. Y también, si nosotros lo pensamos de este modo, no hay una sola teoría que hable sobre el cuerpo. El cuerpo no se puede reducir a una cuestión biológica o una cuestión del deseo con el psicoanálisis o a las emociones, sino o a un movimiento o a un fenómeno social. Es todas esas disciplinas que pueden hablar del cuerpo. A mí me gustaba esta definición de Latour, que es un campo de batalla, un cuerpo archivo por un lado y vivencia, experiencia construida desde el género, y por otro una potencia desatada. ¿Bien? En relación al testimonio, lo que yo les decía antes, el testimonio siempre es una narración desfasada en relación al tiempo y se ubica dentro de un régimen de memoria en la historiografía. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto la vez pasada? Y que por eso se necesita de una elaboración crítica, una tarea crítica de reconstrucción. Pero esto incluye todos los lapsus, los olvidos, las negaciones, todo eso se reconstruye y sometido a una tarea crítica posterior. Hay una definición de Primo Levi que dice que el verdadero testigo, el testigo integral, era aquel que no podía dar testimonio. Los que hablan lo hacen por delegación, testimonian sobre un testimonio que se da sobre aquel que falta, y al tiempo que lo hacen dan testimonio de la imposibilidad de testimoniar por la palabra ausente del que ya no está. Que lo retoma Agamben, pero lo había mencionado Primo Levi. Bueno, cuando hablamos de la dimensión sexuada de la violencia, nos estamos refiriendo a las violencias sexuales padecidas por las mujeres detenidas desaparecidas. Siempre se había pensado el tema de la violencia ligada al secuestro, a la detención, a la sustracción de la identidad, al aniquilamiento, a la degradación de la subjetividad. Pero no se había puesto en foco el cuerpo de la mujer vivido como un territorio de violencia sexual. Y no es que fueron situaciones aisladas, con esto me refiero a violaciones de todo tipo, abusos sexuales, que no representaron situaciones aisladas, sino que formaban parte del plan de debilitar y de avasallar a la mujer, en el cual la sexualidad fue el instrumento. También hay un continuum para pensar el cuerpo de la mujer como territorio de violencia sexual, cuando uno ve que todas las mujeres adolescentes o las mujeres adolescentes internadas en asilos, en correccionales, en cárceles, además de los centros clandestinos de detención, en neuropsiquiátricos, han estado en estado de inermidad frente al abuso de sus guardianes. Pese a que hoy, yo les decía antes, o al principio, que este es un análisis desde un presente. ¿Por qué? Porque nosotros ahora contamos con una tipificación de esos delitos sexuales, pero inicialmente no fueron concebidos, no tenían entidad jurídica los delitos sexuales. A pesar de ser mujeres privadas ilegalmente de la libertad, estar en cautiverio, estar desnudas, no prestar consentimiento, en una relación asimétrica, en un estado de indefensión absoluta frente a su secuestrador. Aún cuando hubiese situaciones que entran en una zona gris, porque muchas veces algunas de las detenidas desaparecidas han prestado declaración y han dicho que han
estaban condenadas a estas zonas que ahora les voy a, o después lo vamos a ir viendo, estas zonas de convivencia un poco más, menos hostil, pero sin embargo estaban sometidas a violaciones, aun cuando esas violaciones fueran sin violencia física, pero y sin contenido agresivo, digamos, visible, pero igualmente las situaciones en un contexto de violencia y de indefensión absoluta, ¿no? ¿Se acuerdan? Como la vez pasada decíamos, no hay tercero de apelación, es un estado en donde la víctima depende, su vida depende absolutamente del agresor. Y cuando vivían en relación a su cuerpo un proceso de objetalización, porque además muchas veces lo que hacían eran, se las bañaba, se les daba ropa, las llevaban a una quinta o las llevaban a una fiesta, pero todo en un contexto de esclavitud por el estado de indefensión en el que se encontraban. Ay, no. Bueno, entonces, como yo les decía antes, recién en el 2013 el delito contra la integridad sexual fue tipificado y se convirtió en una entidad jurídica. Pero esto fue el resultado de un largo proceso. Fíjense cómo aparece esto tan tardíamente, en el 2013. Y una de las cosas es que hubo muy pocas mujeres que testimoniaron en relación con los delitos sexuales, y mucho menor es el testimonio y la denuncia de varones, mucho menor, que ese es otro área muy poco explorada y visibilizada. Ahora voy a dejar de compartir y voy a compartir otra cosa. Esperen un minutito. Sí. Ahora voy a compartir otra cosa, que es un pequeño Gaby, corto. si vas a poner algo en YouTube, Sí. pausa la grabación, porque Okay. si no nos va a saltar que le estamos sacando. Sí. Sí, tengo que... Eso más que nada vos lo trajiste, que muchas mujeres estaban en desacuerdo con los términos en que sus testimonios fueron publicados. Sí. Entonces hay toda una cuestión ahí legal que se entiende como una revictimización. Por eso nosotras no damos ese texto de primera mano en la cátedra. Claro, deliberadamente fue una decisión que nosotros como cátedra tomamos, dado que las mujeres consideraron que no se habían respetado sus testimonios o no era parte del acuerdo al que habían llegado, digamos, ¿no? Entonces, para no revictimizar, sacamos ese material y damos otros. Bueno, vuelvo a compartir. Este fue el tráiler de Campo de Batalla, Campo de Mujer que vimos recién, ¿no? Que es del 2013. A ver, es interesante porque los delitos contra la integridad sexual, desde el punto de vista de los represores, que en algún momento lo dice medio al final Miriam Lewin, tuvo como dos ejes. Uno, por un lado, esto de violar sobre todo a las mujeres, muchos eran a los varones, un mensaje para los varones y muchos eran para los líderes de las organizaciones militantes. Entonces, tener a sus mujeres era un botín de guerra y un trofeo era un mensaje directamente a ellos, ¿no? Aleccionarlas y un mensaje directo a ellos. Y por otro lado, en el marco de las otras mujeres, era generar una vivencia de traición. Esta figura del traidor y de la traidora o de la puta, digamos, es una cosa que va a atravesar muchas declaraciones que nosotros vamos a ir viendo. Al separar a ciertas mujeres,
entre las mujeres detenidas desaparecidas empezaban a generar, digamos, rispideces y una grieta, digamos, y sobre todo porque, dado que estas mujeres eran sobrevivientes, era como si el estar con vida las hacía directamente traidoras, ¿no? Esto fue una deliberada, un plan deliberado de generar esto, porque entonces eran colaboradoras de los militares. Yo les dije, ¿se acuerdan antes que íbamos a trabajar con estas categorías de género, cuerpo, identidad, y por otro lado el tema de los testimonios? Vamos a tomar dos testimonios. Uno es de Sara Solar de Osatinsky, que la vamos a volver a ver en unas diapos más tarde. Y ella cuenta, es una de las primeras que testificó y denunció los delitos sexuales, y contaba que pasearme por las calles de Tucumán, donde yo era muy conocida, fue algo más que terrible. Yo era un trofeo de guerra para ellos y era una bandera de decir, acá nosotros somos los dueños. Esto hacían con ella, ¿no? La vestían bien, la llevaban en auto, ella era oriunda de Tucumán, y la llevaban por el centro de Tucumán para que todos la vieran y generaran ciertos rumores diciendo, bueno, no ves que no está detenida, no ves que se la pasa bien. Otro testimonio tiene que ver con, había un lugar llamado Pañol donde había ropa y todo tipo de cosas, y nos exigían al grupo de mujeres que estábamos en ese proceso de recuperación, entre comillas, que nos vistiéramos de un modo femenino, digamos, porque esa era otra muestra de que no éramos marimachos montoneras. Tenían esa idea de que las mujeres dejáramos de ser guerrilleras para volver a ser mujeres. Bueno, es el relato, es otro testimonio más. Ahora, yo les decía antes cuál era la intención del represor, ¿no? con estos delitos. Sin embargo, me parece que es interesante pensarlo, qué pasaba al interior de los grupos de militancia. Siempre he pensado, y haciendo la aclaración que hice al principio, que esto es analizado desde un presente, desde un momento posterior y con otras categorías. Hay diferentes posiciones respecto de esto de la dimensión sexuada y de género. Para un grupo, digamos, en un análisis teórico, lo que dicen es que la militancia era toda una contestación a los roles femeninos tradicionales, y toda la subjetividad de las mujeres, digamos, estaba subvirtiendo los valores de la época. Pero hay otros que lo ven desde otra óptica, que dicen que no, que la militancia era la única transgresión. O sea, el compromiso político. Y dentro de ese compromiso político, las mujeres peleaban igual a igual con los varones, demostrando la misma capacidad, el mismo compromiso y las condiciones, pero solo cuando se enfoca específicamente el hecho de la militancia, y que en el resto el feminismo no fue una preocupación en aquel momento. La identidad estaba pensada en función de toda la militancia, pero no había cuestiones ni de feminismo, no había cuestiones de género pensados en ese momento. Al contrario, digamos que abonaban a cierta idea más convencional. Hacia el interior de los grupos de militancia, el cuerpo de la mujer también era un territorio invisibilizado de violencia. Y cuando llegaban a oídos de muchos varones esto de la mujer de tal ha sido violada, no veían esa violencia sexual, no entendían cómo no se resistían, las juzgaban de putas también y de traidoras, en la misma línea de lo que pretendían los represores, porque la sobrevida las condenaba. Esta estigmatización de la sobreviviente como traidora no solamente desdibuja su lugar de víctima, sino que es algo que duró mucho tiempo.
Y en contraposición a eso, muchos varones esperaban que cumplieran con este mandato sacrificial de morir antes que convertirse digamos, en la mujer, en una mujer violada. Testimonio 3. Habían secuestrado a una compañera a fines del 74. La violó toda la comisaría, pero casi no se hablaba de eso. Este hecho, lejos de ser aislado, fue anticipatorio de lo que ocurriría más adelante. Esto lo cuenta Fernando Rule, que es un militante montonero en Mendoza, en el año 2013. Testimonio 4, este es un artículo que sale en página 12, recuperando los testimonios de Silvia Labairú, que denuncia delitos sexuales de los represores. Silvia denuncia a Alberto González y al Tigre Acosta. La sometían sexualmente en distintos lugares, afuera y adentro de la ESMA, en hoteles, alojamiento, pero también en la casa de su padre, cuando sabían que no estaba. Y en la de él mismo, en la casa de Tigre Acosta. Uno tenía la idea de que si salía de ahí iba a contar todo esto. Y esto fue lo que ocurrió mayoritariamente. Algunos sobrevivientes se tomaron más o menos tiempo en declarar. De hecho, la mayoría de las mujeres violadas en la ESMA aún hoy siguen sin poder denunciarlo. El hecho de... perdón. Vuelvo. El hecho de que no te torturaran de que no te torturaran en la violación no quita que fueran violaciones, porque te están obligando a hacer algo bajo secuestro y bajo amenaza de muerte. Eso no tiene otro nombre que violación, pero ha sido difícil de entender incluso para las propias secuestradas. Ay, no puedo poner el... Bueno, sigo con esto. Uno de los materiales con los que nos topamos, un documento de ese momento de la militancia que se llama Moral y Proletarización, que se distribuía entre los militantes y que prescribía una serie de normas respecto de la familia y la sexualidad, que funcionaban como reglas morales, lo cual no quiere decir, ¿se acuerdan que antes yo les decía respecto de la identidad, que es un sistema de regulación con tensiones y con aceptaciones y tensiones? No quiere decir que todos respondieran a este documento del mismo modo, por supuesto que no, pero funcionaba como una bitácora, digamos, ¿no? En ese documento se hablaba de la familia tradicional monogámica, se hablaba de parejas heterosexuales, siempre con hombres que ocupaban espacios en general de conducción. Las mujeres y los varones eran concebidos de estereotipos tradicionales y la liberalidad sexual era juzgada y sentenciada según estereotipos, ¿no? Por eso circulaba esto de que era una puta o un puto. Predominaba la homofobia y se pensaba en ese momento, ¿no? Siempre haciendo esa salvedad, la homosexualidad en términos patológicos, en coincidencia con el DSM del momento. Testimonio 5. Esto de que además de militantes y proletarizadas éramos mujeres es una cosa que yo descubrí recién ahora. No es que antes yo no era mujer y ahora sí. No, yo siempre supe que no era lo mismo ser varón que ser mujer, pero antes, en ese momento me parecía secundario. Vos me preguntás si en la concepción de la revolución, de lo que iba a ser, entraba la cuestión de la mujer, yo te tengo que decir que no, nunca parecía eso. Te lo voy a resumir. Seremos como el Che, ¿me explico? No estaba una
interrogación respecto de, del tema de las mujeres, del pensamiento ligado a las mujeres o a la perspectiva de género. No. Ahora, dejo de compartir, pongo pausa. No encontraban cobijo ni un lugar de contención dentro de los grupos de militancia. O sea, claramente entre los represores, por supuesto que no, pero en los grupos de militancia, que eran los grupos de mayor cercanía, tampoco encontraban contención, sino que al contrario eran condenados, los mandaban a tratamientos, al psicólogo, al psicoanalista para curar eso. Bueno. Y los testimonios de todos los que eran amigos de Jaime también son muy significativos, porque no todos los que eran amigos eran también militantes, pero sí muchos compartían esta idea del secretismo, de no contar sus orientaciones, sus prácticas. Es realmente excelente ese documental. Flavio lo trajo a recomendación a la cátedra y fue un golazo, la verdad, traerlo. Sí, era ese momento que tenían que irse de vacaciones los que podían, ¿no? A Brasil, o sea, siempre como puertas